López Obrador en la mañanera entregaron un informe en donde se habla de todas las acciones que están tomando para proteger a los candidatos. Se habla que los estados en donde hay más amenazas a los candidatos son San Luis Potosí, también en la lista está Jalisco. Curioso San Luis Potosí, porque el candidato del Verde, el que se supone que va arriba en las encuestas o que le dejaría Morena el camino libre a este candidato, el gallo, creo que le dicen, o el pollo, un ave, Gallardo, está señalado de ser, dejen ustedes de vínculos, de ser líder de grupos criminales en la entidad. Entonces, esta información a mí se me confirmó por gente que trabaja en San Luis Potosí y me dicen es que lo señalan de estar vinculado. No, él es el vínculo, él es el crimen organizado. Y no sería extraño que un candidato que, pues, ojo, contrató al mismo asesor encargado de crear ese eslogan de Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, como su asesor en medios de comunicación. A mí eso me dice muchas cosas. No solamente es el miedo de lo que se pueda decir, no lo que no se pueda decir, sino es controlar el discurso y levantar en las encuestas. Esto preocupa porque estamos hablando de un candidato que podría también estar vinculado al crimen organizado. Todavía no hay investigaciones que lo comprueben, pero hay señalamientos en la entidad. Y que a eso sumémosle, tenemos que la entidad es la que más peligro ha representado para los candidatos. Y es un candidato del Verde. Nadie se exime del tema. En este mismo sentido, yo no sé si el INE también la va a armar de tos, porque la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Derechos, la Fiscalía particularmente de Delitos Electorales, desplegó ya una cantidad importante de elementos para investigar los delitos electorales que hoy ya meritan prisión preventiva, que hoy ya son delitos graves y que hoy ya son considerados para penas superiores. Antes nada más hablábamos de amonestaciones y no pasa absolutamente nada. Yo no sé si la van a armar de todos por esto, porque estamos hablando de garantizar unas elecciones cada vez más vigiladas, observadas y democráticas. Yo nunca había visto que se desplegaran elementos de la Fiscalía especializada en delitos electorales en las calles para supervisar, para vigilar que no existan delitos electorales. Jamás lo había visto y creo que es importante eso. Pero más importante va a ser la participación. Parece que el presidente López Obrador es el único que va a defender a la democracia. Y hoy sigue siendo tema si vamos a reformar o no a reformar al Instituto Nacional Electoral. Ya comenzaron las pláticas de esto en la comisión, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Gobernación, y resulta preocupante para muchos que lo estén haciendo en fast track. Yo sí lo digo, esta reforma tiene que ser plenamente debatida, plenamente estudiada, no la pueden hacer al vapor porque no solamente se le tienen que arreglar 3 o 4 cosas, se le tienen que arreglar muchas cosas. Se necesita una reforma profunda electoralmente y por lo que estoy viendo, parece que en la Comisión de Gobernación solamente quieren hacer una reforma por cumplir con el presidente y entonces ponerse estrellitas que no les tocan, porque durante los 3 años de legislatura ninguno se atrevió a ponerla sobre la mesa. Entonces, esto no, si hay una reforma electoral, ojo, no va a ser por algún diputado, no va a ser estrellita de algún diputado, va a ser estrellita del presidente. Si efectivamente Noroña la propuso, no obtuvo respaldo. No obtuvo respaldo el juicio que él propuso hasta ahorita. No obtuvo respaldo los cambios que se quisieron hacer hasta ahorita, que el presidente López Obrador está hablando de hacer una reforma electoral. Entonces, todo el poder de este país va a recaer en lo que el presidente diga, y se lo pregunto a los diputados particularmente, porque ellos son un poder, son el poder legislativo, y como poder legislativo han fallado en varias cosas. Solamente están ahí sentados. Se supone que parte de la transformación es, si sabemos que hay un problema con el Instituto Nacional Electoral que no ha garantizado la democracia, tenía que haber sido una prioridad desde el inicio de la legislatura y no lo fue. ¿Por qué no lo fue? Porque la actual reforma electoral les permitía ganar el dinero que están ganando, recibir las prerrogativas que están recibiendo y les permitía hacer movimientos que ahorita pueden hacer. Antes no se les permitía. Y esa reforma electoral que hoy se plantea tiene que ser profunda para que le responda al ciudadano, no al político. Así que vamos a ver y escuchar el clip número 16, en donde el presidente López Obrador insiste con que crearon al INE y al tribunal para que no haya democracia. Y
Ojo, el presidente no ha hablado de desaparecer al INE ni al tribunal, ha hablado de que cambien y se regulen. Vamos a ver y escuchar. De la Fiscalía, que esto es muy importante que se conozca, porque no se vaya a pensar de que se está desatendiendo el asunto de cuidar que las elecciones sean limpias, sean libres, que no se compren los votos, que no se trafique con la pobreza de la gente, que no se entreguen despensas, que no haya amenazas, que se respete la voluntad de los ciudadanos, que queden en el basurero de la historia las prácticas del fraude que se han padecido en México desde hace siglos, que no se falsifiquen las actas, que no se rellenen las urnas, que se respete el triunfo del candidato que quiere el pueblo, mujer o hombre, sea del partido que sea. Democracia de verdad, real, auténtica, no simulación, no esto que todavía estamos padeciendo, de que estos institutos supuestamente encargados de garantizar la democracia los crearon para que no haya democracia. Para eso crearon el INE, el Tribunal Electoral. Es una paradoja, es una contradicción. Los órganos que deberían de velar por la realización de elecciones limpias, libres, son los que más obstruyen, los que más obstaculizan el que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades. Entonces, sí nos importa mucho y hay una reforma constitucional que se aprobó durante nuestro gobierno para que sea delito grave. Es delito grave el fraude electoral. Entonces, ayer nos decían que no habían servidores públicos suficientes. Pues nos mandó esta nota la Fiscalía. Dice, para garantizar la legalidad de la jornada electoral federal, la Fiscalía General de la República ha desplegado en toda la República a 62 agentes del Ministerio Público y a 60 auxiliares de la función ministerial de la Fiscalía de Delitos Electorales. Asimismo, ha puesto a disposición de esta tarea a 189 delegaciones, subdelegaciones y unidades administrativas en 32 entidades del país, a 4.293 policías federales ministeriales y a 1.689 personas periciales. De igual manera, se ha ratificado públicamente el convenio de colaboración suscrito con todas las fiscalías y procuradurías de la República, con quienes se trabaja en forma coordinada. Igualmente, a través de la FED se han realizado 4 etapas de capacitación sobre delitos electorales. Sí. Esa es la sigla de la Fiscalía de Delitos Electorales, FEDE. Durante los meses de enero, febrero y marzo
se llevó a cabo esa capacitación a todo el personal que ya está participando en estas tareas. No se ha requerido, porque se hablaba de que no tenían presupuesto, se dijo ayer, y esta es la respuesta de la Fiscalía, no se ha requerido alguna adición presupuestal y se ha podido cubrir todos los gastos necesarios, y así se seguirá hasta culminar este proceso. Es una respuesta de la Fiscalía. ¿Terminaste ya? A ver, ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador lee esta carta, esta nota de la Fiscalía, en donde habla de la cantidad de personas que se han desplegado estos elementos de la Fiscalía especializada en delitos electorales para vigilar, para supervisar y en su caso actuar cuando vean que hay un delito electoral, pero no son suficientes. Estamos hablando de que tienen que cubrir las elecciones en toda la República, porque son elecciones federales intermedias, elecciones en donde nada más en un distrito va a haber 1,000 personas, 1,000 personas votando. No se van a dar abasto. Hay acuerdos con las fiscalías estatales. Ustedes díganme, la Fiscalía de Chihuahua, ¿consideran ustedes que el fiscal, que es amigo del gobernador, va a actuar en caso de que vea algún tipo de incidencia político-electoral? En el caso, por ejemplo, de Jalisco, ¿ven ustedes eso? Porque a estas alturas yo considero que ya tendríamos que haber visto un movimiento por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por los tinacos que entrega Alfaro en Jalisco, no sé. En el caso, por ejemplo, de Tamaulipas, y creo que es importante que también veamos ese movimiento, que se denuncie a un gobernador que está también saliendo a hacer recorridos y promoviendo su imagen, promoviendo su campaña, haciendo movimientos y demás. No lo estamos viendo en lo más mínimo, no está pasando. Entonces, mientras eso no esté pasando, yo sí creo que aquí tenemos que ser y seguir alzando la voz. La única decisión parece que la tienen los soples, entonces ni siquiera a nivel local, y aquí la pregunta que yo hago es, Morena a nivel local en Jalisco ya denunció, Morena a nivel local en Tamaulipas ya denunció a su OPLE. El gran vacío que tiene Morena es ese, el electoral, en el instituto. Ahí es en donde tienen la falla. Es justamente en los institutos nacionales, en el Instituto Electoral del Estado, es en la defensa del voto en donde tienen un gran vacío. Y sí salen a los medios y todo, pero a nivel local no lo hacen. Y ni siquiera llevan la queja a nivel nacional. Y cuando la llevan a nacional, entonces se topan con pared porque el actual Instituto Nacional Electoral dice que no tiene atribuciones porque eso le corresponde al OPLE. ¿De verdad? Quiero que veamos, escuchemos a María de los Ángeles Huerta de Río, porque todo esto es el Instituto Nacional Electoral. El día de ayer, la diputada de Morena, que busca su reelección, le está sentenciando al INE que nunca más va a poder callar al pueblo. Lo dijo en la Cámara de Diputados. Y me gusta mucho cómo se escucha, pero la pregunta que yo hago es, ¿de verdad va a ser así? Vamos a escuchar. Con el permiso de la presidenta. Muchos diputados somos representantes de la voluntad verdadera del pueblo. Otros se suben aquí a decir patrañas y mentiras. ¿Y quién debería de haber sido el encargado de respetar y hacer respetar esa voluntad del pueblo? Y por supuesto las leyes que conciernen a este proceso electoral son los primeros en violarlas. Lorenzo y Murayama anhelaban ser legisladores seguramente, y con una inaudita osadía andan pretendiendo legislar en contra de la Constitución y por supuesto de la ley. Ahora se inventaron una figura que no existe ni en la doctrina ni en la ley, y la llamaron militancia efectiva. Este es un concepto que no tiene ningún sustento por donde se le quiera analizar. Pero peor aún, viola la libre determinación
de afiliación de las personas. Pretenden ser los jueces e intérpretes de lo que es la militancia efectiva. Es así que es una efectiva chicanada como la que usan en muchas ocasiones esos del INE. Y justo quien debería de haber frenado los desvaríos y las ilegalidades del INE, ahora las avalan también. Ahí está un tribunal avalando la inmundicia, dije inmundicia, de tener las candidaturas de importantes compañeros de esta coalición. Un tribunal que desconoce el derecho y la justicia para obedecer a sus verdaderos jefes. Ese tribunal que está al servicio, al igual que el INE, de los conservadores de este país. Los conservadores, esos corruptos y saqueadores que añoran su regreso y el de una burocracia dorada que reviva la corrupción que tanto les encantaba. Añoran aquellos gobiernos que les otorguen jugosos contratos en perjuicio de todos los mexicanos. Eso es lo que añoran ustedes, a eso suben a esta tribuna, a ustedes, a ellos que les ha estorbado la democracia. Ayer, hoy y siempre, de forma descarada, Lorenzo dice que no hay que cambiar. Dice Lorenzo Córdoba que hay que hacer las cosas, que ellos siguieron la ley, y es que saben que sí es cierto. No podemos decir que no. Está en la ley. Lo que hizo el INE está en la ley. Lo que hizo el tribunal está en la ley. Está previsto en la ley electoral. Eso es indudable. Lo que cuestionamos es que ahora sí apliquen la ley a rajatabla, cuando antes había cierta flexibilidad en sus decisiones. Interpretaban a modo, porque no era tan grave, porque no era tanto dinero, porque no tenían pruebas, porque eran rumores. Y así interpretó la autoridad electoral. Pero ahora sí están aplicando la ley a rajatabla. ¿Y saben de quién es responsabilidad de eso? De los diputados. Porque si los diputados hubieran hecho cambios en la ley electoral al inicio de la legislatura, muy probablemente hoy ya no tendríamos a Lorenzo ni a Ciro Murayama. Muy probablemente hoy tendríamos magistrados nuevos. Muy probablemente hoy estaríamos hablando de un instituto más democrático, con reglas más justas, parejas, ciudadanas. Pero, ¿saben qué pasó? No quisieron. Y lo vuelvo a decir, no quisieron, y hoy están viendo las consecuencias de eso. Quieren ya, como el presidente avisó que va a hacer una reforma y que él va a proponer la reforma electoral, entonces ya la quieren discutir, la empiezan a discutir en la Comisión de Gobernación. La reforma electoral se tiene que analizar, requiere tiempo, y lo peor de todo es el desconocimiento de los diputados, porque en este momento la reforma electoral no aplica. La reforma electoral aplicaría para el siguiente proceso electoral, no para el que está en curso. ¿Para qué la quieren hacer? ¿La quieren dejar como su legado? ¿El legado de lo que pudimos hacer al principio lo vamos a hacer al final? ¿De verdad? Eso es lo que no me parece. Eso es lo que yo creo que ahí sí les hizo falta mano dura, les hizo falta amarrarse los pantalones y escuchar al ciudadano que en la campaña del 2018 le decía, es que la campaña hay violaciones en el INE, no confiamos en el INE. Se olvidaron de escuchar a la gente que ha tenido un profundo descontento con el instituto. Se les ha olvidado atribuirle al INE la obligación de promover el voto para todos, por las vías reales. El voto de los migrantes, promoverlo en el extranjero, no en México. El voto para la gente en las zonas rurales, promoverlo no solamente en spots de televisión en donde sale alguien hablando alguna lengua indígena, sino yendo a las zonas, porque muchas de esas personas no tienen ni televisión ni radio. Entonces, ¿cómo les dices a ellos que vayan a votar? Hay gente que ni siquiera tiene su acta de nacimiento. Y sin acta de nacimiento no hay INE. Y eso no les ha interesado hacer un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para regularizar a esas personas. Pero no sale Claudia X González a decir que tenemos que dejar a los viejitos atrás, a los adultos mayores atrás y a las personas del sur para que no voten, porque ahí sí le hacemos caso. Y si se dan cuenta, todas las campañas están mucho más centradas en el centro y norte del país.
no hacia el sur, no hacia las personas de la tercera edad. Hoy ya todo lo hacen digital. ¿Para qué pauta el INE publicidad en Twitter de abrazos y de Día del Niño? Eso no promueve la democracia. Estamos en un país que tiene elecciones constantes y resulta absurdo que hoy a la fecha nos sigamos preguntando que si el INE sirve o no sirve. Claro que sirve, pero este no. Este no le responde al pueblo, este ni siquiera empatiza con el pueblo. Los consejeros ni siquiera son, no hay, y lo digo, no hay consejeros que sean, por ejemplo, indígenas. No hay. El único que se medio acerca es Uquiquibe Espadas. Y aún así sus decisiones, pese a tener una tendencia izquierdista, han sido a favor de la ley, porque ese es el argumento de los consejeros, que ellos se tienen que apegar a la ley. Y nada más. Entonces, ¿cuál es la labor de los diputados? Cambiar la ley para que el consejero que esté se apegue a esa ley. Y los únicos que lo pueden hacer son ellos. Así que por eso yo los exhorto, y lo digo de corazón, a que ustedes piensen bien su voto. En este momento una reforma electoral es absurda. Ahorita, en este proceso electoral, porque aquí no aplica. No dejen que les vendan esa mentira. Aquí no aplica. Si se aprueba la reforma electoral en este momento, va a aplicar hasta el siguiente proceso electoral. Y aún así, no creo que funcione. Se necesita una reforma electoral pensada, en donde escuchen a los ciudadanos, en donde salgan y le pregunten a usted, oiga, ¿por qué usted no cree en el INE? ¿Qué, usted sabe votar? Que conozcan lo que hace falta abajo para que lo cambien arriba. Y eso no lo están haciendo ahorita. Y eso es algo por lo que también tenemos que alzar la voz. Dicho eso, ya nos vamos. Mis amigos, a las 11 de la mañana llega Vicente Serrano con mucha más información. Las cosas en Guerrero se calientan. Evelyn Salgado, pues sí, está en la encuesta, parece que es el puntero, la hija de Félix Salgado Macedonio, y los medios de comunicación están que arden. Yo los veo en la noche en Sin Censura Nocturno y también los estaré viendo en Al Chile Nocturno. Vamos a ver si hacemos transmisiones eventuales, porque hoy es la votación. Ya en unos minutos, ahora sí, iniciaría la votación para desaforar o no desaforar al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entonces, pendientes de esa información, porque este viernes seguro va a ser un viernes tradicional que nos va a dejar la víbora chillando. Yo soy Meme Yamel, suscríbanse a todos mis canales, nos encuentran en donde quieran como @memeyamel.ca. Adiós.